Hoy vamos a hablar de una de las familias más ricas y poderosas del país. Sí, los Kirchner. Sin embargo, para entender por qué tenemos que hablar de ellos y por qué esto estaría vinculado con un impuesto que quieren impulsar, tenemos que entender todo el contexto. Lo primero es que quieren rematarle los bienes de Florencia y de Máximo Kirchner, a lo que ellos están completamente en contra porque dicen: nuestros padres han trabajado mucho para poder dejarnos una herencia grande y que sea de nosotros. Bien, ok. Lo que nos tiene que hacer pasar, evidentemente, por el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner para entender esto. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Vamos con el patrimonio de Cristina. Podemos ver cómo ha crecido llegando a un tope de 72.000 millones. Y esto está evaluado en términos reales, así que date una idea. Posteriormente, para el año 2016, se hace un donativo de Cristina a sus hijos, que es un 97% aproximadamente de su patrimonio. Después volvió a crecer de forma exponencial, pero lo que nos interesa es ese donativo a sus hijos. Porque sus hijos dicen: a ver, nosotros no tenemos nada que ver con lo que haya hecho mi vieja. Nosotros tenemos nuestra herencia y es nuestra. Entonces, ¿qué es lo que dicen los fiscales Luciani y Mola? Y es simple, el fraude ya estaba consumado. ¿Qué quiere decir esto? Que si la plata que fue heredada o donada viene de un ilícito que está comprobado, lo lamento. Porque además agregan: no pueden alegar desconocimiento del motivo del traspaso, dado de que la cedente era su madre y las acciones delictivas ya tenían un estado público. A ver, lo primero a recalcar acá es: la causa vialidad no es posterior al año 2016, por lo tanto, esa plata ya se estaba investigando, esa causa ya existía y se sabía de que posiblemente había corrupción de por medio, que fue confirmado hace poco, ya por la Corte Suprema. Acá no es un primera instancia, es Corte Suprema. Ahora, lo importante acá es la parte de que era público, porque aún si se estuviera investigando, si no llega al público, podían haber alegado: no sabíamos. Sin embargo, al estar en la opinión pública, es algo que todos conocíamos y por lo tanto no podían no saber de este caso, y aún así aceptaron que se las donen, que se le hereden o como lo quieran llamar. La cuestión, que aceptaron la plata. Además, los fiscales mencionan dos cositas muy importantes, sobre todo con Máximo Kirchner, que figura en varias charlas donde sería también intermediario con respecto a negocios con Lázaro Báez. Así que no podía él, por lo menos, no saber. Por más que diga no miraba tele, no me importa. No podía no saber porque estaba también vinculado. A lo que va es, inclusive añadieron que no pagaron un solo peso de los 500 millones de dólares que había que devolver hasta el día de hoy. Y por lo tanto, por eso se busca el remate de todos sus activos, propiedades, etc. Pero esto, ¿qué tiene que ver con un impuesto? Tiene mucho que ver porque, primero, pensarlo de esta forma: si te van a sacar todo lo que vos tenés, o por lo menos lo que vos crees que mereces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado? No, vas a buscar revanchismo como suele hacer el kirchnerismo. Y lo van a hacer desde donde tienen poder: el Congreso. Están queriendo impulsar un proyecto que ponga un impuesto de entre 3 y 3,5% a las transferencias en dólares al exterior. Sin embargo, hay muchas cosas que no mencionan, como ser quién va a pagarlo. Y no me refiero a: no, pero sí dice que lo va a pagar el más rico. No, para. Porque las cosas también se pueden trasladar a costos o a lo que tenga que pagar el más pobre también para cubrir ese impuesto. Eso no te lo menciona. ¿Cuál es el principal argumento? La fuga de capitales, y obviamente van a caer en esto los importadores. La fuga acelerada y desregulación total que acelera en la Argentina de Milei y Caputo amenaza la estabilidad económica y la soberanía financiera del país. Primero, no se hubiera tenido que importar tanto si en el pasado se hubiera permitido la competencia, haciendo que las mismas empresas nacionales mejoren su tecnología, mejoren la calidad o mejoren el precio, ya sea reduciendo costos o buscando algo de por medio. No les permitieron competir y cuando les tocó competir, no tienen cómo afrontar eso. No es culpa de Milei o de Caputo o del Congreso, no. Es culpa de no haber permitido la competencia en el pasado. ¿Pero qué es este impuesto para el kirchnerismo? Una herramienta de soberanía económica y justicia fiscal. ¿Sabe lo que sí sería justicia fiscal? Y a ver,
quizás si sos kirchnerista te va a costar un poco entenderlo, pero porque ustedes suelen ver la justicia como que eso no es justicia. Todo lo demás es justicia. Es rarísimo lo de ustedes. Pero lo que sí sería una justicia fiscal es un Estado pequeño que pueda mantenerse con los impuestos de las externalidades negativas. ¿Qué carajo es esto? Algo que provoca un daño a un tercero y tiene que ser castigado de alguna forma, y el castigo suele ser un impuesto. Un ejemplo claro, el cigarrillo. ¿Por qué? Al fumar generas un daño a un tercero y por lo tanto eso tiene que ser cubierto de alguna forma y ahí pones un impuesto. De esta forma tenés un Estado pequeño que se abastezca de las cosas que hacen daño para poder beneficiar a alguien. No como hizo el kirchnerismo de un Estado más grande, agarrando plata de las externalidades negativas, de las cosas que tendrían que apoyar, de la gente más pobre, de... O sea, el que tiene que pagar impuestos, paga impuestos por lo que tiene que pagar, por lo que no tiene que pagar y por lo que no hizo. El que no debería de pagar impuestos, paga impuestos por vivir y no debería. Entonces, una justicia fiscal es que la plata de mi bolsillo, que es de mi bolsillo, y la plata que llegue al Estado desde mi bolsillo sea porque yo cometí algún error o generé una externalidad negativa. No porque se les cantó poner un Estado gigantesco. Durante décadas, una minoría concentrada expatrió miles de millones de dólares sin generar producción ni empleo. ¿Será? No. Y voy a ponerlo así. Si no brindas un servicio, un producto, no brindas nada, ¿te van a pagar? No. Así de simple. No. Ahora, ¿cómo puede ser que existan empresas que ganan miles de millones y se los llevan afuera si no dan nada? Vamos a poner un ejemplo como ser el de McDonald's, que gana por dos lados. Uno, la franquicia y el mensual de la franquicia. Y el otro, la tierra. Sin embargo, por la franquicia sí generan puestos de trabajo. Sin embargo, por la tierra, no. Pero, sin la tierra, ¿existiría McDonald's? No. ¿Sin McDonald's existirían esos puestos de trabajo? No. Así que técnicamente, de forma indirecta, también generan puestos de trabajo. Sin embargo, no pasa por este tipo de inversiones, sino por las criptomonedas y ese tipo de cosas, como ya lo vamos a ver. Este impuesto grava la salida de capitales por el mercado cambiario bursátil o digital, aprovechando la porción mínima de esos flujos que hasta hoy se iban sin dejar nada. Mira, hay un área gris en este asunto que banco, pero no lo dicen y no es el objetivo. Y es como les mencionaba, impuestos a las externalidades negativas. Si vos me decís plata que se vaya afuera del país para meterla en un casino, banco, meterle un impuesto. Y que no sea del 3, que sea del 10, banco. Ahora, ¿a todos? ¿A los que llevan la plata porque quieren invertir en otro lado? ¿A los que generaron genuinamente su guita acá también? ¿A todos? No, eso no genera una externalidad, simplemente es porque no les estás dando las condiciones para que en vez de irse a otro lado, la dejen acá. Dale las condiciones para que dejen no el 3% por obligación, sino que dejen el 100% porque les conviene. Mirá qué fácil. ¿Le das mejores condiciones de inversión? No van a dejar el 3 por obligación, van a dejar el 100 y con gusto. Ah, perdón, error mío, según ellos no castiga al que invierte ni al que importa. Corrige la desigualdad estructural de quienes se llevan la riqueza sin dejar valor. Te lo voy a poner así. ¿Alguien que importa? No le importa este impuesto. No le importa. ¿Sabes por qué no le importa? Porque si importa una gran cantidad para que le tengas que cobrar esto, significa de que importa para revender. Porque tiene negocios, porque es distribuidor, por lo que sea. Así que lo único que va a hacer es trasladarlo a costos. Por lo tanto, el usuario final va a ser el que lo pague. No lo va a pagar el multimillonario. Lo va a pagar el cristiano que a gata llega a fin de mes. Ese va a estar pagando este impuesto. Cada dólar que se va sin generar empleo volverá convertido en hospitales, universidades, jubilaciones, medicamentos. El que se lleva, devuelve. Déjame hacerte una pregunta. ¿No es tanta la gente y no es tanto el monto para poder hablar de hospitales, universidades, jubilaciones, medicamentos todo al mismo tiempo? Y si es tanta guita, vas a generar lo mismo que generó Maduro en Venezuela. Que se asusten, dejen de laburar acá en la Argentina, se tomen el palo y vas a perder no solamente lo que querés hacer, porque no vas a tener la plata para hacerlo, sino que vas a perder puestos de trabajo, vas a perder riqueza en el país y por lo tanto vas a aumentar la pobreza. Pero hay algo muy oscuro detrás de este tipo de impuestos que no mencionan. Y es, sí, todo muy lindo el discurso de le voy a cobrar al rico para aumentar en hospitales, al Garrahan, a las universidades, a los jubilados, a los trabajadores públicos, a todo el mundo. Bien, bien.
está muy lindo el discurso, pero ¿y qué pasa en la realidad? Le aumentas el impuesto a los más ricos. Ponele un empresario, una empresa que genere 30 millones de dólares por año. No es exorbitante considerando lo que manejan algunas empresas. Ok, esa empresa, si quiere levantar su inversión e irse a la mierda, ¿puede hacerlo? Sí, tiene los recursos, puede hacerlo. Ahora, si levanta las cosas y se va, ¿qué va a pasar con la gente que trabajaba para esa empresa? Quedó sin trabajo. Aumentar la pobreza en el mediano y largo plazo. Ahora, si se va, lo que estás recaudando baja. Si baja lo que estás recaudando, lo que estabas haciendo se está quedando sin guita. Por lo tanto, tenés que hacer algo para seguir manteniendo el flujo. Y hay dos opciones. La opción menos dañina es bajo los montos para que haya más gente pagando el impuesto. Opción 2, y es la más ruin y la que más usa el kirchnerismo, es voy a darle un impuesto a la gente más pobre. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene la plata para irse del país. Una persona que gana 300 lucas por mes no tiene guita para tomarse el buque e irse. Tiene que quedarse calladito la boca y pagar los impuestos. Es más, pensá esto. ¿Cuántos impuestos hay que los pagaban las pymes y los terminaron pagando también los negocios chiquititos? ¿Cuántos impuestos los pagaban los grandes empresarios y los terminaron pagando las pymes? ¿Cuántos impuestos estaban destinados a la gente de los deciles más altos y terminaron pagándolo absolutamente todos? ¿Cuántos impuestos hay así? ¿Cuántos impuestos nuevos se crearon porque algún impuesto falló? Eso no te lo dicen. Y mejor que te olvides para que no empeces a razonar mejor para ellos. Pensalo tranquilo. Y si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.